¿Qué tal? Espero que estemos bien. Esta serie de videos va a ir dedicada a un tema polémico, ¿sí? Un tema triste, un tema del que realmente no me gustaría hablar por cuestiones personales y cuestiones, vamos, que lo tocan a uno muy profundamente, pero no queda de otra. Ante el auge de ciertos personajes que de cuando en cuando surgen, mmm, eh, diseminando información falsa y errónea respecto a hechos históricos comprobados, pues pueden optar por guardar silencio y dejarlos pasar, ¿no? O sea, dice uno, bueno, son locos, ¿no? O sea, es gente desequilibrada. Pero yo siento que, dado el hecho de que hay muy poca información en nuestro idioma referente precisamente a este tipo de gentes, cómo operan, cómo trabajan y qué fines son realmente los que buscan, siento que vale la pena documentar un poco a la audiencia, ¿no? En esos menesteres. Tratar un poco sobre la literatura especial y específica sobre ese tipo de gentes, que son las gentes que pues niegan el holocausto, ¿no? El holocausto, el intento de exterminio por parte de los nazis, de judíos, gitanos, enfermos mentales y cantidad de gentes que no les caía bien, no les caían bien o que no entraban dentro de sus calificativos de arios, ¿verdad? Debemos tomar en cuenta que además de todos ellos, la cantidad de prisioneros soviéticos que fueron eliminados también fue tremenda. Y así, o sea... Y bueno, antes de empezar quiero dar mi opinión personal. Yo siento que esta gente, pues definitivamente están operando más allá de los límites, ¿no? De lo que es razonable y justo. Pero no les interesa, no les interesa. Para ellos lo importante es diseminar ya sea su ideología, o sea, y para esto decir, oh, es que el nazismo sí era efectivo, el nazismo era una maravilla, lo que pasa es que le inventaron lo del el holocausto y eso, las conspiraciones judio-marxistas, capitalistas, para desacreditarlo, ¿no? Hay gente que lo hace por motivos ideológicos, hay gente que lo hace por motivos de notoriedad. Uh-huh. Y ahí debemos recordar que el YouTube, al igual que otros medios de comunicación, por el Internet mismo, y antes de eso otros medios, siempre se ha nutrido de la notoriedad, del amarillismo, de lo que parece destacar. Uh-huh. Y hay que reconocer, y creo que cualquier persona inteligente lo verá, que más del 90% de lo que se ve en YouTube y más del 90% de lo que se ve en Internet es basura. Al igual que buena parte de lo que vemos en la televisión normal, en la prensa común y corriente, basura, o sea, amarillismo. La vida de fulanita de tal, estamos en una época en la cual, por ejemplo, gentes como las Kardashian ganan millones y millones exhibiendo sus miserias, ¿no? Y de ahí para abajo hay multitud de gentes que sin tener ningún oficio ni beneficio, pues vamos, o sea, se hacen millonarios. Entonces, muchas de estas gentes que propalan ese tipo de cosas, llámele negación del holocausto, llámese terraplanismo, llámese magia, llámese magufería en general, es gente que busca eso precisamente, alcanzar notoriedad, disparando un foco rojo, levantando la mano y diciendo, no, es que yo tengo la nota discordante, etcétera. Y son simplemente cosas vacías. Uh-huh. Entonces también hay que tenerlo en cuenta. Entonces tenemos la cuestión ideológica,
tenemos la cuestión de la notoriedad, que es muy importante para muchas gentes. Ajá. El escándalo es negocio. Entonces eso. Y así podemos ver que hay estrellitas y estrellotas en este medio, por ejemplo, que pues alcanzan notoriedad o buscan alcanzar notoriedad por cosas tan pueriles como que, por ejemplo, que rompieron con la novia, que regresaron con la novia, que o el novio, que se están peleando por el perro, que se están peleando por el gato. Entonces debemos de ver este fenómeno como parte de algo más grande. La búsqueda de notoriedad. Entonces tenemos ideología, búsqueda de notoriedad. Y también hay que tomar en cuenta que hay gente que está un poco desequilibrada mentalmente. Hay gente que definitivamente, o sea, tiene serios problemas. Ya, pero eso ya será cosa de estudio de parte de psicólogos y psiquiatras, ¿no? Y que simplemente, pues están siempre en lo que los anglosajones llaman el lunatic fringe, o sea, que es como el límite de los lunáticos, ¿no? Ya que están locos de remate, pues, así de sencillo. Bueno, entonces yo considero que esas gentes están dentro de esas tres categorías. Ya cada quien elija a su magufo, a su negacionista, a su terraplanista de cabecera y verá que más o menos se embona dentro de esos grupos, ¿verdad? Bueno, regresando al tema que nos trata. Hay muy poca literatura en nuestro idioma que hable sobre el negacionismo. Yo diría que el libro más accesible que hay al respecto es un libro que desgraciadamente, según tengo entendido, está agotado. Es Los asesinos de la memoria, de Pierre Vidal-Naquet. Este señor fue un historiador, obviamente francés, ya fallecido, que se especializó en lo que era el estudio de la historia, pero en época clásica, épocas antiguas, digamos, ¿no? Pero que al principio de los 70s empezó a llamarse, al principio de los 80s, perdón, empezó a notar que en Francia, en su país, en el medio académico, sí, no en el medio académico, más bien en el medio periodístico, empezaron a tomar cierta notoriedad las declaraciones y las publicaciones de cierto tipo, cierto soquete, vamos a llamarle así, o como puse en mi definición, o sea, llámale negacionista, llámese hijo de una mala madre, etcétera. Un tal Farison o Farison, mi francés es terrible, así que y algunos otros. Curiosamente, tanto de la extrema derecha francesa como también de la extrema izquierda empezaron a alcanzar notoriedad por publicaciones en las cuales pues obviamente negaban el holocausto judío y daban cierta cantidad de argumentos totalmente sacados de la manga, ¿no? Pero que para la gente lega en la materia parecían sonar relativamente, si no lógicos, por lo menos relativamente llamativos. Entonces, este librito, de poco más de 180 páginas, fue publicado inicialmente a finales de los años 80. En realidad es un recopilatorio de 5 grandes artículos que Vidal-Naquet escribe, publica en diversos periódicos, donde analiza y responde a estas gentes. Es muy importante porque Naquet era historiador titulado,
Por lo tanto, aunque la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto no eran su especialidad, tenía el entrenamiento y los conocimientos necesarios para poder analizar si un trabajo estaba eh, se había efectuado con los cánones adecuados, ¿no? Y inmediatamente empezó a resaltar los grandes defectos que tenían las publicaciones de estos señores. Voy a leer un poco del prólogo en el que dice: este pequeño libro nació de una constatación. Desde hace aproximadamente 2 años, la empresa, entre comillas, revisionista, me refiero a la que niega las cámaras de gas hitlerianas y el exterminio de los enfermos mentales, los judíos y los gitanos, así como de miembros de los pueblos considerados radicalmente inferiores, en especial los eslavos, ha cobrado una amplitud inquietante. Sí, o sea, es que el morbo vende. Lo veo aquí en México, una pequeña acotación. Este libro tuvo muy poca difusión. 2000 ejemplares, impreso el 5 de junio de 1994. Va uno y busca este libro, es difícil de encontrar. 2000 ejemplares nunca se volvió a reimprimir, según tengo entendido. En cambio busca uno las obras de Salvador Borrego, que es nuestro negacionista mexicano por excelencia, y las obras escritas directamente por él y las prologadas por él, ¿no? O sea, una serie de bueno, ¿cómo podemos llamarle, no? O sea, yo soy profundamente amante de los libros y considero que ese tipo de libros son una basura total. Y los encuentra uno fácilmente, los libros de Salvador Borrego y algunos otros. Creo que a eso se refiere Vidal Naquet cuando dice o se refiere a esa amplitud inquietante. Y lo dicho, son 5 pequeños, llamémosle ensayos, ¿verdad? Un Eichmann de papel, por ejemplo, que por ahí tengo la cita al respecto. Es interesante este primer ensayo. Él menciona 2 casos de 2 historiadores, refiriéndose a cómo el trabajo de los historiadores puede a veces irse a ciertos límites, ya sea de un lado o del otro del espectro, tanto político como ideológico, y sin embargo pues son válidos porque siguen las reglas establecidas por tanto por el método científico como por pues la propia materia que es la historia, ¿verdad? Habla él sobre la cuestión del canibalismo, ¿no? Como por ejemplo un autor se va por un extremo, ¿verdad? En que él menciona que, o trata de justificar lo que sería el canibalismo en las sociedades humanas, dándole una racionalidad económica, ¿no? Y como, por otro lado, otro prácticamente indica que no, que pues el canibalismo en sí fue prácticamente un mito en nuestras sociedades, que realmente fuera de aquellos casos en los cuales pues, hubo necesidad por cuestiones de hambrunas o situaciones extremas, el caso clásico de los náufragos y cosas así, que realmente era muy raro. Ojo, que es el canibalismo, no el asesinato o las muertes rituales, que eso es otro boleto. Entonces, este último señor se apellidaba Arens. Entonces, pues, él toma a ellos como ejemplo, para señalar cómo la investigación científica puede tener o puede dar lugares a cosas que van de un extremo a otro, ¿no? Por ejemplo, uno dice, no, pues es que
Había canibalismo e inclusive era justificable por cuestiones económicas y de racionalidad. Y otro que dice, no, espérate, no es cierto. De hecho, casi prácticamente no había canibalismo. O sea, fue algo que se inventó, que no existía realmente tanto como pensamos. O sea, en ambos casos se llegan a conclusiones muy diferentes siguiendo métodos de estudio aparentemente similares, o sea, métodos usados por los historiadores para recopilar datos, y establecer y respaldar teorías. Y luego él compara esto con los métodos que usan los negacionistas, que prácticamente se van, ellos en lugar de hacer eso simplemente tienen una idea y pues simplemente buscan cualquier cosa que sirva para apoyar esa idea, sin discriminar cosas, sin seguir el método científico, etcétera. O sea, por ahí al principio también puse las definiciones de lo que es el negacionismo y su diferencia con el trabajo científico, ¿verdad? Entonces, el Ishman de papel habla mucho al respecto. No tiene pierde ese capítulo. ¿No? O sea, obviamente al ser Vidal Naquet un especialista en la historia clásica, y eso pone de ejemplos también muchas cuestiones de la historia griega y de la historia romana para respaldar sus alegatos. El 2 es muy interesante porque es de Faurisson, que es el negacionista que motivó muchos de estos artículos, de Faurisson y de Chomsky. Se refiere a Noam Chomsky. Para los que no lo conozcan, Noam Chomsky es un intelectual norteamericano que ha hecho grandes avances en la cuestión del estudio de la lingüística, pero que también es muy famoso por su activismo político. Él es claramente una persona de izquierdas y una persona liberal que desgraciadamente a veces se ha ido muy al extremo en cuanto a su defensa de esos ideales. Por ejemplo, se hizo notoriamente famoso, pero bueno, por apoyar las causas palestinas, por apoyar las causas de los países oprimidos, de los países lacerados por las guerras, como por ejemplo el pueblo vietnamita, pero desgraciadamente también apoyó al régimen de Pol Pot de Camboya, ¿no? Un régimen claramente genocida. Entonces, finales de los 70s, Chomsky aceptó prologar un libro de Faurisson, en el cual, con mucha ambigüedad, jamás dijo que precisamente estuviera de acuerdo, pero tampoco dijo que no estaba de acuerdo con las ideas negacionistas, pero que él defendía el derecho a Faurisson de expresarse. Entonces, aquí Vidal Naquet pues analiza qué es lo que los argumentos de Chomsky para prologar ese libro, un libro totalmente negacionista. Y Chomsky no sale bien librado, ¿eh? Digo, yo a Chomsky he leído muchos de sus libros y creo que el señor es muy respetable. Y yo sí creo que él está perfectamente en su derecho de defender las causas que él quiera, y muy respetables sus opiniones. Y en muchos casos yo las comparto. Pero esto no. Chomsky realmente nunca debió haber asociado su nombre con alguien como Faurisson, que es algo que deben entender estas gentes. O sea, las gentes que en aras a veces de defender la libertad de expresión terminan embaradas en estiércol, ¿no? O sea, que ellos se defiendan solos. No es necesario que alguien los busque apoyar, hermanos. Sigue un tercer ensayo que es del lado de los perseguidos, que básicamente es un pequeño alegato sobre por qué el negacionismo causa daño a la historia. El cuarto es muy interesante porque es tesis sobre el revisionismo. Aquí hay que entender que Vidal Naquet
Les llaman revisionistas entre comillas a estas gentes. Ya por ahí en las definiciones indiqué que el revisionismo puede ser una corriente aceptada dentro de la historia. Hay historiadores revisionistas, ¿verdad?, que precisamente es lo que hacen, o sea, siguiendo las pautas del método científico y siguiendo los lineamientos y los cánones que da la historia como ciencia, toman los conocimientos que hay actualmente, los someten a escrutinio y desarrollan nuevas tesis, a veces se encuentran nuevos detalles y entonces se formula o se reformula el conocimiento que tenemos actualmente de las cosas, digo. Así es como trabaja la ciencia, ¿no? Los revisionistas, entre comillas, o más bien negacionistas, que es a lo que se refiere en este texto Vidal-Naquet, como ya dije, se pasan el conocimiento científico, el método científico y la historia como ciencia se la pasan por el arco del triunfo, literalmente. Su idea, como ya dije, es propanar su ideología, alcanzar notoriedad, y se valen de los métodos que usan los amarillistas, simplemente. Poco les interesa la verdad en sí. Lo importante es, como ya dije, si tengo cierta idea, pues simplemente la expongo, y si hay algún detalle, algún dato, alguna información que la niegue o que demuestre que es falsa, ¿verdad?, pues simplemente se esquiva, se niega, o se dice que es parte de una conspiración judeo, marxista, capitalista, pónganle lo que se le quiera, ¿verdad?, de gentes que por supuesto no quieren que se sepa la verdad. Así de sencillo. Entonces es muy interesante este ensayo. Aquí hay una cosa que ya menciona en su primer ensayo Naquet, pero que aquí es todavía más reveladora, que es algo que, como les dije, teniendo ya algunos años leyendo al respecto, también he ido observando. La gran mayoría de negacionistas son o pertenecen al extremo derecho, políticamente hablando. Pero, por lo menos en el caso francés, muchos de los que entraron al negacionismo directamente también venían del extremo izquierdo. En Vidal-Naquet menciona claramente a muchas gentes que, que tomaron ese camino, o sea, y recuerdo por ahí otros libros, algunos de ellos lo expondré en posteriores capítulos, en donde los autores también llegan a esas conclusiones después de analizar a estas gentes. Da la impresión de que muchas veces, como dicen, los extremos se tocan, y va resultando que las gentes de extrema derecha y de extrema izquierda en ocasiones convergen en cosas como esta. O sea, es muy interesante y al mismo tiempo muy desolador, porque la gran mayoría de mis mejores maestros en la educación secundaria, en la preparatoria y en la universidad era gente de izquierdas. Ajá. O sea, muchos de ellos abiertamente marxistas. Y debo decir que eran de los mejores profesores, llámese de matemáticas, llámese materias relacionadas con ingeniería, llámese física, química, pero también en ciencias sociales. Entonces, yo al menos crecí con esa idea que la izquierda era generalmente más metódica, más racional. De hecho, el método y las enseñanzas marxistas reales, pues se dan mucho por ahí. Son cuestiones muy racionales, o deberían ser cuestiones muy racionales. Claro que de unos años para acá eso está olvidándose mucho, y vemos a gente de izquierda que seguían más por el sentimiento que por la razón.
Entonces, como les digo, es muy interesante este, este tratado. Eh, hay algo que habla aquí también Vidal Naquet, es por ejemplo cómo lo que es el negacionismo tiene antecedentes muy graciosos. Él menciona, por ejemplo, el célebre caso Dreyfus, ¿verdad? De aquel, yo recomendaría que los que se interesen por un poquito por la historia, busquen a Dreyfus. Ahí saldrá apuntado. Un pequeño resumen muy leve. ¿Ok? Como al poco tiempo, a los pocos años de que el caso se resolvió y Dreyfus fue inclusive rehabilitado y eso, se, se publicaban libros extensos, inclusive habla de un tratado de 800 páginas en los cuales se buscaba comprobar que Dreyfus era culpable y que todo había sido una parte de una conspiración judío marxista capitalista. Uh-huh. Entonces, o sea, vamos, no es nuevo el asunto. Y el último capítulo, el último ensayo, los asesinos de la memoria. Y él empieza hablando sobre algo que él domina bastante, ¿verdad? Y es el tratamiento que daban los espartanos a los hilotas, ¿verdad? Que no sepa que era un espartano y que era un hilota no merece ser un macho latino. Entonces sugiero buscar eso. Y las cuestiones referentes a cómo eran tratados y cómo los espartanos los necesitaban, pero al mismo tiempo los tenían. Y como siempre que podían, se las arreglaban para mantener sus números bajos, literalmente exterminando a gran parte de ellos. Y de ahí hace una remembranza, una extrapolación a lo que es el esfuerzo nazi por hacer lo mismo con los judíos, ¿verdad? Muy interesante, muy interesante. Vidal Naquet también fue activista. De hecho, él estuvo entre los intelectuales franceses que denunciaron los abusos, los terribles abusos que hubo en las guerras coloniales francesas, sobre todo el conflicto de Argelia, que se daría para mucho de qué hablar, que más adelante también tocaremos. Hay literatura interesante al respecto. Se va a analizar diferentes cosas, por ejemplo, es interesante, ¿no? El propio circo que hubo en Francia con el juicio contra Klaus Barbie, el carnicero de Lyon, y de cómo en la misma Francia tuvo problemas para juzgarlo debido a que astutamente el doctor Vergés, que fue el abogado del diablo, en este caso, pues quería aprovechar el juicio para sentar precedente de alguna manera y lograr que pues también fueran enjuiciados los perpetradores de los abusos en Argelia, ¿no? O sea, sin embargo, la descripción principal es la misma. O sea, los nazis perpetraron sus exterminios. Hay un esfuerzo de algunos sectores por negar esto y tratar de cubrir todo diciendo que pues, fue una clásica conspiración judío marxista capitalista, ¿verdad? Ya sabrán aquellos que han leído más de 600 mangas de qué estamos hablando. Y finaliza dejando en claro que de una manera muy optimista él espera que los asesinos de la memoria nunca triunfen. Entonces, pues,
Este libro, publicado en nuestro idioma por Editorial Siglo XXI, aquí en México, en 1994, es indispensable. Se puede conseguir muy barato. El precio de lista es de unos 190 pesos, que son como aproximadamente, vamos a ver, 5 dólares, 50, 10 dólares, aproximadamente 10 dólares, unos 8 euros, por ejemplo. Vale la pena. Desgraciadamente, como ya dije, hay muy poca literatura al respecto. Si se puede encontrar, adelante. Desgraciadamente siglo XXI no sé si tenga planes para llevarlo a formato electrónico. Desgraciadamente las editoriales aquí en México, muchas de ellas siguen en el siglo XIX. Bueno, entonces, ¿qué más decir? Hay que leerlo. No es un libro fácil, pero cualquiera que esté interesado en estos temas debe leerlo. Entonces, sin más que decir, espero que esto sea de utilidad. Sucesivos capítulos iremos analizando otros libros que desgraciadamente pues solo se pueden encontrar en inglés o en otros idiomas. Ni modo, la cultura pasa a ser una cuestión muy secundaria en nuestros benditos países. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues muchas gracias. Espero que esto sea de utilidad, como ya dije, y nos vemos en la próxima.